Bendiciones, gente, Dios les bendiga en esta hora. Pues le doy gracias a mi Dios porque me permite estar aquí trayendo su palabra bendita y poderosa, esa palabra que es viva y es eficaz, esa palabra que nos ayuda para restaurar nuestras vidas, para levantarnos, para ayudarnos a seguir adelante. Bendito y alabado sea nuestro Señor. En esta hora, pues el tema que traigo hoy dice, accionemos en la palabra. Bendito y alabado sea nuestro Señor. La palabra de Dios la vamos a tomar en Isaías 60 en adelante. Y la palabra de Dios nos enseña y nos dice, ¿verdad? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y agradeciéndole a Dios por todas aquellas personas que van a escuchar el mensaje, que sea el Espíritu Santo ayudándoles y fortaleciéndoles, y si están enfermos, si están tristes, si están afligidos, pues entonces que se agarren de la palabra, porque la palabra de Dios es verdadera, es viva y es eficaz. En esta hora, pues la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad? En Isaías 60, del 1 en adelante, dice la palabra así: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Bendito y alabado sea nuestro Dios. Dice, ¿verdad? Levántate. La palabra, el tema de hoy es accionar en la palabra. Porque nos activemos en la palabra, gente, porque la palabra de Dios es de verdad. La palabra de Dios es viva y es eficaz. La palabra de Dios tenemos que levantarnos, tenemos que accionar, porque la palabra de Dios nos enseña en Proverbios capítulo 16, 1, dice que el hombre se dispone y Jehová responde. Cuando nosotros nos disponemos, cuando nosotros nos levantamos y tomamos una decisión, Jehová va con nosotros. Porque el Señor dice, yo estaré con vosotros todos los días de vuestra vida. Así es que si Dios está con nosotros, gente, ¿quién contra nosotros? Él es nuestro escudo, Él es nuestra esperanza, Él es nuestra fortaleza. Pero tenemos que accionar, tenemos que levantarnos, tenemos que avivarnos, como Jesús le dijo, ¿verdad? A aquel paralítico, le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Entonces no le dijo, levántate y quédate ahí siempre mendigando. Quédate ahí siempre con esa cara triste, siempre estirando las manos, siempre pidiendo, ¿verdad? Pero Jesús le dijo, ¿verdad? Toma tu lecho y anda, emprende camino. Bendito y alabado sea nuestro Señor Dios Todopoderoso, porque la palabra de Dios nos enseña y nos dice, levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. ¿Y quién es la luz? La luz es Jesucristo. Jesucristo vino para avivarnos. Jesucristo vino para darnos vida. Jesucristo vino para levantarnos. Jesucristo vino, ¿verdad? Para que nosotros nos enderecemos, gente. Recuerden aquella mujer encorvada que ni siquiera podía levantar la vista. Jesús quitó, la enderezó, quitó esa joroba, quitó ese obstáculo que impedía que esta mujer pudiera levantarse y mirar hacia arriba, sino que cada día iba más abajo, ¿ves? Doblándose, ¿ves? Y eso nos pasa, gente, cuando nosotros estamos ahí en una actitud negativa, cuando comenzamos a estarnos quejando y decir, no puedo, es que nadie me quiere, es que nadie me ayuda, es que todas las puertas están cerradas,
es que, gente, te tenés que levantar en el nombre poderoso de Jesús, porque Jesucristo, la puerta de Jesucristo está abierta y Él está en todo momento. Él a la hora que sea, en la madrugada, en la mañana, al mediodía, a la hora que sea, Él está dispuesto a escucharte. Y su puerta siempre está abierta, porque Jesús dijo, yo soy la puerta. Y el que entra, el que cree en mí, dice, será salvo. El que cree en mí será salvo, dice la palabra de Dios. Entonces lo que tenemos que hacer es creer, gente, levantarnos, disponernos, porque muchas veces, ¿verdad? Hoy yo, por ejemplo, yo estaba pensando y meditando en la palabra y yo decía, ¿cómo es posible que muchas veces en mi persona, pues yo le digo, Señor, por decir algo así, Señor, yo quiero que tú me regales, que me ayudes, Señor, a buscar una bicicleta, por decir algo, ¿verdad? Pero entonces yo estoy, Señor, yo quiero una bicicleta y Señor, me gustaría tener una bicicleta, pero tengo gente que levantarme, tengo que activarme y tengo que buscar, ¿verdad? Que Dios vea el esfuerzo, que Dios vea el interés, que Dios vea que realmente sí la necesito y que de verdad la quiero. Pero si estoy ahí acostada, si estoy ahí, no, es que tal vez me la puede dar, no, es que tal vez la puedo tener, es que ¿cómo la voy a comprar si no tengo dinero? Es que aquí Dios abre puertas, gente. Dios puede abrirte una puerta donde tú ganes y puedas comprar lo que tú deseas. Dios puede usar a otra persona, pero Dios está ahí porque Él lo ha prometido. Él dice, clama a mí y yo te responderé. Me invocarás y te responderé y contigo estaré en la angustia. Yo te voy a librar y te voy a glorificar. Bendito y alabado sea el Señor, porque la palabra de Dios es verdad, gente. La palabra de Dios tenemos que echarla a andar. La palabra de Dios, ¿verdad? Dice que tenemos que guardarla. Tenemos que tomarla. La palabra de Dios tenemos que tomarla. No solamente, ¿verdad? Por ejemplo, yo tomo este lápiz. ¿Y para qué? Lo voy a tomar y lo voy a guardar. Lo voy a meter por ahí. Lo voy a tomar porque lo voy a utilizar para escribir, para pintar, para hacer algo. ¿Ves? Entonces, la palabra de Dios dice de que no solamente seamos oidores, sino que tomemos la palabra, apliquemos la palabra y que saquemos la palabra, que la anunciemos. Bendito y alabado sea el Señor. Mire, en Isaías 61 dice la palabra 1, dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, está sobre mí. Entonces dice, porque me ungió, o sea, Él me ungió, dice Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, vendar, dice, a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, abertura de las cárceles. Bendito y alabado sea nuestro Señor. Así es que la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad?, de que el Espíritu de Dios está sobre mí, dice el Señor. El Espíritu de Dios está sobre nosotros, ¿verdad? Porque dice la palabra de Dios, la luz. La luz dice, ¿verdad? Ha venido, dice tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. La luz es Jesús. Jesús es la luz del mundo. Él es el que nos alumbra. Él es el que alumbra nuestro camino para que nosotros caminemos. Y para que nosotros no vayamos ahí pegando en las paredes, pegando en la silla, y yéndonos en el abismo, en un hueco, cayéndonos. Él nos alumbra.
para que nosotros podamos caminar seguros, caminar con certeza, caminar con convicción, caminar con deseos de caminar. Bendito y alabado sea el Señor. Entonces dice, y la gloria de Jehová, ¿verdad? Y la gloria de Jehová dice, ha nacido sobre ti. La gloria de Jehová. ¿Quién es la gloria de Jehová? Es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que está aquí con nosotros. Él nos ayuda, ¿verdad? Él nos recuerda la palabra de Dios y nos dice que no estamos solos, que tengamos fe, que tengamos confianza, que Dios está con nosotros. Bendito y alabado sea el Señor, porque muchas veces, ¿verdad? Miren, nosotros tenemos en la Biblia, nosotros tenemos más de 3,000 promesas, más de 3,000 promesas, como dice el canto. 3,000 promesas mías son, 35,000 promesas mías son. O sea, tenemos más promesas y sin embargo esas promesas no las agarramos, esas promesas no las aplicamos. ¿Y por qué no las aplicamos? Porque no tenemos fe, porque no tenemos confianza, porque no tenemos seguridad, porque no tenemos certeza, porque somos débiles, porque tenemos miedo. Pero el Señor dice, ¿verdad?, que Él nos ha dado un espíritu de valentía, no un espíritu de cobardía, como dice el canto. Ahora dice, ya no soy esclavo del temor, sino dice, ¿verdad?, que ahora soy hijo e hija de Dios. ¿Ves? Por lo tanto, tenemos valor, porque la palabra de Dios nos enseña en Filipenses 4:13, dice, todo lo puedo en Cristo, porque Él me fortalece, Él me ayuda, Él me sustenta, Él me guarda, todo lo podemos. Entonces, muchas veces, ¿verdad? Dice, si tenemos todas esas promesas, tenemos ese tesoro en vaso, como dice la palabra de Dios, en vasos de barro, tenemos ese tesoro, gente, que no lo usamos, lo tenemos ahí, simplemente lo tenemos tirado, lo tenemos escondido, lo tenemos por ahí y no lo usamos. Es como cuando el Señor contó la parábola de los talentos, ¿verdad? Entonces dice que a uno le dio 5, a otro le dio 2 y al otro le dio 1. Y sin embargo, al que le dio 5 se esforzó, aprovechó ese talento que le había dado y lo multiplicó en 5 más. Y al que le dio 2 también aprovechó y le multiplicó. Pero al que le dio 1 tuvo miedo. Entonces lo que hizo fue esconderlo, porque era tanto el miedo que tenía, que pensó y dijo, me lo van a robar y ¿qué es lo que le voy a entregar al Señor? ¿Ves? Entonces, y el Señor se va a enojar conmigo. Y sin embargo lo escondió. Pero vemos que la palabra de Dios nos enseña que el Señor sí se enojó. ¿Por qué? Por perezoso, por ser una persona negligente, por ser una persona, ¿verdad?, que no dispuso su corazón, su mente. Fue una persona que no se activó, que no caminó, sino que lo dejó escondido. Bendito y alabado sea el Señor. Entonces Dios nos ha dado, ¿verdad?, su palabra, para que su palabra la echemos a andar, para que la echemos a caminar, para que su palabra, ¿verdad?, la anunciemos. Por eso dice la palabra de Dios, el Espíritu de Jehová, dice, está sobre mí, por cuanto Él me ha ungido. Jesús en Mateo 28, el último versículo, dice la palabra de Dios que le dijo a los discípulos, les digo, ¿verdad?, les dio toda la autoridad y toda la potestad. Y entonces dice que les dijo, ¿verdad?, dice, por tanto, vayan y hagan discípulos, ¿verdad? Y dice,
a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles, dice, enseñándoles que guarden todas estas cosas que yo les he enseñado a ustedes. ¿Ves? Ustedes, yo se las he dado para que ustedes las repartan, para que ustedes se las den a otras personas, ¿verdad? Pero antes en el 19 dice, en el 18 dice, y Jesús se acercó y les habló. Jesús les habló, sacó la palabra y les dijo, y diciéndole, toda potestad, o sea, todo derecho, ¿verdad? Me es dado en el cielo y en la tierra. Y por lo tanto yo los envío, los mando para que ustedes vayan y hagan discípulos. Así es que y se multipliquen, bendito y alabado sea el Señor. Es como cuando el Señor, ¿verdad? Hizo a Adán y entonces de Adán sacó la costilla, ¿verdad? Para hacer a la mujer. Y entonces, y cuando hizo a la mujer, entonces el varón y hembra los creó, dice la palabra de Dios. Y entonces al crearlos, dice la palabra de Dios que los bendijo y les dijo, fructifíquense y multiplíquense. Entonces van a dar frutos y van a multiplicarse. Van a llenar la tierra, llenen la tierra. ¿Y de qué la iban a llenar? Pues la iban a llenar de personas. Iban a tener hijos, iban a tener hijas, e hijos, e hijas, e nietos, bisnietos y tal. ¿Ves? Y entonces como cuando el Señor le dijo a Abraham, Abraham tenía una edad de 100 años y Sara tenía una edad de 80 años, pero el Señor le dijo, yo voy a hacer una descendencia de ti, voy a hacer una descendencia de ti. Y Abraham creyó, ¿verdad? Creyó en Dios. Y además le dijo, vete de tu parentela, vete a las tierras que yo te daré. Y entonces, ahora vamos a ver otra cosa. Cuando Abraham llegó a esas tierras estaban ocupadas. Ahí habían otra gente. ¿Ves? Y entonces ahí habían los cananeos, los seduceos, los cebeseos, y todos los que terminan en eos. Pero ¿qué pasó? Abraham llegó a esas tierras, ¿verdad? Y se llegó el momento en que Abraham extendió, dice, su tienda. Puso sus estacas y extendió su tienda en esas tierras, ¿ya? Y vemos de que realmente Abraham creyó y bueno, y dijo, si Dios dice que estas tierras son mías, son mías. Y entonces, pero él no se sentó y no se quedó ahí. Y bueno, Señor, estas tierras son mías. Tú dijiste que son mías. Señor, estas tierras son mías. No, él se movió. Él comenzó a luchar por lo que Dios le prometió. Él comenzó a pelear. Él comenzó a sacar a aquel pueblo. ¿Ves? Aquellos pueblos que habían ahí. Él comenzó a pelear y a luchar, como dicen, contra el diablo. ¿Por qué? Porque Dios le dijo, eso es tuyo. Y si eso es tuyo, tú tienes que luchar. Tú tienes que avanzar. Tú tienes que disponerte. Porque Proverbios 16:1 dice, el hombre del hombre es la disposición. El hombre o la mujer se dispone y Jehová va a responder. ¿Ves? Así es que nosotros, pues lo que nosotros decíamos, lo que nosotros le pidamos al Señor, tenemos que ir a primero la puerta del Señor. Señor, voy a ir a tal lugar, respáldame, Padre, y golpear puertas. Si esa puerta no se abrió, Señor, ahora voy a ir acá. Y así sucesivamente tenemos que ir. Bendito y alabado sea el Señor. ¿Ves? Porque la palabra de Dios nos enseña y nos dice, me ha enviado a predicar, nos ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos. ¿Ves? Dice, a vendar a los quebrantados. Entonces el Señor nos ha dado su palabra es poderosa, su palabra es viva, su palabra es eficaz, su palabra es real. La palabra del Señor dice en Isaías 55,
dice 10, dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, dice, sino que riega la tierra y hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra, dice, ¿verdad?, que sale de mi boca y no volverá vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello que yo la envíe. Bendito y alabado sea el Señor. Entonces vemos que la palabra de Dios es verdad, es viva y es eficaz, gente. Y dice que la palabra de Dios, ¿verdad? Así como cae la lluvia, la tierra y la nieve, entonces dice, estos no van a volver allá vacíos, no. Así es su palabra, dice, su palabra desciende sobre la tierra y germina, dice, germina, ¿verdad? Da semilla y esta semilla da frutos y entonces, y dice que no volverá vacía, sino que volverá. La palabra de Dios es real, es viva y es eficaz. Bendito y alabado sea nuestro Señor. Entonces, la palabra Dios, ¿verdad?, desea que de nuestra boca la usemos para hablar palabra de edificación. Y dice la palabra en Filipenses 4, 8 en adelante, dice, por los demás hermanos, dice, ¿verdad?, pensá en esto, pensá en lo verdadero, pensá en lo honesto, pensá en todo lo bueno, y si hay virtud alguna, en esto pensá. El Señor quiere que nosotros pensemos positivamente todo el tiempo, que nosotros no pensemos negativamente, que nosotros creamos en Él, ¿verdad? Y caminemos en su palabra. Porque que creamos, ¿verdad? Si el Señor dijo que Él va a venir en un abrir y cerrar de ojos y a llevar a su pueblo para que su pueblo no perezca de la gran tribulación, de la gran destrucción que va a haber en este mundo, entonces que creamos y nos preparemos, estemos listos, ¿verdad? Que no nos aflijamos por las cosas que están pasando o por las cosas que van a pasar, porque nuestra seguridad está en el Señor. La palabra de Dios nos enseña en el Salmo 27, dice la palabra de Dios, el Salmo 27 dice, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Entonces dice, cuando se juntaron mis enemigos para comer mis carnes, para angustiarme y para devorarme, dice, ellos tropezaron, dice, y cayeron. Ellos tropezaron y cayeron. Porque si Dios está contigo y si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? ¿Ves? Así es que, mire, gente, todas las cosas que están pasando, dice la palabra de Dios que nosotros, dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Nosotros no podemos confiar en ningún ser humano, ya, porque que el ser humano nos va a traer la paz, que el ser humano nos va a traer la salvación, que el ser humano nos va a traer la alegría. Nuestra salvación se llama Jesús. Y entonces Él es nuestra confianza, Él es nuestro libertador, Él es el que vino para enseñarnos de qué manera vamos a caminar, de qué manera nos vamos a inducir en esta tierra, de qué manera, ¿verdad?, vamos de qué manera vamos a seguir la luz. Mire, cuando en Lot, ¿verdad?, cuando Dios mandó a los ángeles a sacar a Lot de Sodoma y Gomorra porque iba a ser destruida, entonces vemos de que los ángeles le dieron instrucción a Lot y le dijeron, váyanse y no vean para atrás. Y la mujer de Lot miró para atrás. ¿Y por qué miró para atrás? Porque sintió pesar, sintió curiosidad. Realmente le dio pesar dejar a su familia, le dio pesar dejar a sus amistades, le dio pesar dejar su pertenencia
y miró para atrás. Entonces, al mirar para atrás nos indica, ¿verdad?, que nos estamos regresando, que no estamos seguros en la palabra de Dios. Y entonces esta mujer se volvió piedra, esta mujer se volvió sal, dice la palabra. Entonces nosotros no tenemos que volvernos sal, ¿verdad?, sino que tenemos que tomar la palabra de Dios. La palabra de Dios creyéndola. Tenemos que creer en ella, en la palabra de Dios. Bendito y alabado sea el Señor. Entonces, en Juan 3, la palabra de Dios nos dice en Juan 3:37, dice la palabra de Dios, 3:37, la palabra de Dios nos enseña y nos dice, ¿verdad? Porque, bueno, no era ahí donde les quería decir, pero dice la palabra de Dios, ¿verdad?, de que si nosotros creemos en el Señor, dice que de nuestro interior, dice, ¿verdad?, va a correr ríos de agua viva, porque el Señor es vivo, y entonces de nuestro interior va a correr palabra viva, no palabra deshonesta, no palabra ociosa. En Mateo 2, o sea, nosotros tenemos que hablar palabras de edificación, palabras que nos edifiquen. Yo estaba hablando con mi hermana, con una de mis hermanas, y entonces ella me dice, estaba escuchando un mensaje, dice, y el hermano, y esa palabra, yo muchas veces yo se la he dicho a ella, pero parece que nunca le puso atención, porque dice, y el pastor decía, dice, no digas que tu hijo no sirve, no digas que tu hijo es un bruto, no digas que es un burro, no maldigas a tu hijo, sino que bendícelo, aunque sea un poco retrasado, pero dile que es inteligente, dile que él puede, porque todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Entonces la palabra de Dios nos enseña en Mateo 36, dice, ¿verdad?, que 12:36 dice que ninguna palabra ociosa, ninguna palabra corrompida salga, dice, de vuestra boca, sino 12:36 dice, ¿verdad?, dice, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. ¿Ves? Porque por tus palabras vas a ser justificado y por tus palabras, dice, vas a ser condenado. Entonces dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que ninguna palabra corrompida, ninguna palabra ociosa, ninguna palabra de maldición salga de nuestra boca. Porque la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad?, que ni aún los ángeles maldijeron a Satanás, al diablo, sino que le dijeron que el Señor te reprenda, ¿ya? Porque nosotros no tenemos que hablar palabras de maldiciones, sino que palabras de bendiciones. La misma Biblia nos dice, orad por vuestros enemigos, orad, porque pobrecito, ellos actúan de la manera que actúan porque no tienen a Dios en su corazón, porque no conocen, dice la palabra de Dios en Osea 4:6, dice, mi pueblo perece porque le falta conocimiento. Entonces, por falta de conocimiento erramos, por falta de conocimiento cometemos errores, pero para eso vino el Señor, para enseñarnos, para inducirnos, para guiarnos. En Josué, la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad? En Josué 1, bendito y alabado sea el Señor, dice, la palabra de Dios le dijo en Josué 1:6, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré para tus padres y la daré a ellos. Mira, dice, esfuérzate y sé valiente, porque tú vas a repartir a tu pueblo. Así que nosotros tenemos que esforzarnos, tenemos que ser valientes. ¿Para qué? Para repartir a nuestro pueblo, para repartir a nuestros hijos, para repartir. ¿Y qué vamos a repartir? Pues vamos a repartir la palabra de Dios, que la palabra de Dios es nuestra salvación. La palabra de Dios es esa tierra fructífera
fructífera. La palabra de Dios es el lugar donde el Señor ha prometido llevarnos. Bendito y alabado sea el Señor. Y también le dice, mira, solamente esfuérzate y sé valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Esfuérzate y sé valiente, dice, y cuida lo que se te ha dado, lo que has oído y lo que has mirado. Cuídalo, dice la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es un tesoro grande, inmensamente rico. Encontramos riqueza en la palabra de Dios. Y dice, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, nunca se aparte de tu boca la palabra, sino que de día y de noche meditarás en ella, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te va a salir bien. Entonces dice la palabra de Dios, ¿verdad? Nunca se aparte esta palabra. Donde quiera que estemos, gente, tenemos que decir gracias, Señor. Dice la palabra de Dios que Él quiere que nosotros levantemos mano santa en todo lugar proclamemos, que bendigamos donde quiera que vayamos, decir bendiciones. Donde a toda persona que nos dé algo, decirle gracias, que la gracia de Dios caiga sobre ti, que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios te proteja, porque eso es la palabra. Dios vino a bendecirnos con su palabra. Dios vino a bendecirnos con su Hijo. Él envió a su Hijo no para condenarnos, sino para salvarnos, para enseñarnos. Y por eso es que Dios también desea que nosotros tenemos que bendecir, no tenemos que maldecir a la gente, sino que bendecirla. La palabra de Dios nos enseña y nos dice, esfuérzalos para que ellos entren. Los vamos a esforzar a entrar con palabra de Dios, pidiéndole a Dios, porque la palabra de Dios es la que llena, la palabra de Dios es la que salva, la palabra de Dios es la que fluye en nuestro corazón, y de nuestro corazón sale hacia afuera. La palabra de Dios es la que cambia. Nosotros no vamos a cambiar a la persona ofendiéndola, gritándole, diciéndole, como dicen, restregándole su pecado a cada rato. No, nosotros vamos a hablarle de la palabra de Dios. Es cierto que hay palabra de Dios que es fuerte, pero vamos a tratarla de decírsela a la persona, con amor, porque dice la palabra de Dios que el amor cubre multitudes de pecados, multitudes de fallas. Y así como Dios tuvo amor por mí, yo también tengo que tener amor por mi prójimo, por mi hermano y por todas aquellas personas. Así como Dios abrió mis ojos, pedirle al Señor, Señor, abre los ojos de mi amiga, de mi amigo, de mi vecino. Señor, abre los ojos del gobierno. Señor, abre los ojos de todos aquellos que están en eminencia. Señor, abre los ojos, porque dice la palabra de Dios, orando unos por otros. Bendito y alabado sea el Señor. Así es que, gente, en esta hora, pues yo le doy muchas gracias a Dios porque me permite estar aquí. Recuerde que la palabra de Dios dice, ¿verdad? Jehová es mi pastor y nada me faltará. Él no nos va a faltar nada cuando nosotros le clamemos, le busquemos. Y dice la palabra, el salmista decía, yo fui joven, envejecí y no miré justo desamparado, porque Dios no desampara a sus hijos cuando vienen a Él. Así es que, gente, ¿verdad? Dios les bendiga, Dios les guarde, Dios les proteja. Gente, levanten sus manos y díganle, Señor, aquí estoy. Señor, perdóname porque soy un pecador, una pecadora. Señor, ayúdame, ilumíname, Padre. Permite que tu Santo Espíritu, Señor, me llene, me unge, me libere, me guarde y me proteja. Señor, inscríbeme en el libro de la vida, Padre, por favor. Ayúdame, sálvame, Padre, porque tu palabra dice que Jesús vino para salvarme, vino para limpiarme con su sangre divina y poderosa. Así que en esta hora te lo pido, te lo ruego y te lo suplico, Señor, límpiame, sálvame.
y purifícame, Señor, ayúdame a seguir adelante. Gente, no importa tu pecado, sea grande, sea pequeño, sea inmenso, sean miles de pecados, el Señor vino por el más vil pecador, por el más sucio vino el Señor. El Señor vino a eso vino el Señor, para ayudarnos, para limpiarnos, para salvarnos. Él vino a los pecadores, dice la palabra de Dios. Así es que en el nombre de Jesús me despido. En el nombre de Jesús te ruego que compartas la palabra. Dios te bendiga y Dios te bendiga. Hasta el próximo mensaje. Yo no me cansaré. Yo estaré aquí siempre trayéndoles la palabra de Dios. Si me es el tiempo que sea posible, yo voy a traer palabra de Dios, porque para eso me llamó Dios. Dios me llamó para anunciar sus virtudes, para anunciar su palabra, para que el preso, dice, sea, porque miren, el preso no solamente está preso en una cárcel, detrás de una reja, está preso de dolor, está preso de soledad, está preso de angustia, de enfermedad, está preso de cansancio, de cualquier cosa, uno está preso. Pero Dios vino a liberarnos. Jesús vino para reventar esas cadenas, para deshacer las obras del maligno. Jesús vino y entregó su sangre. Jesús vino y nos dio esa sangre. Recuerden, gente, que cuando una persona está enferma y una persona necesita sangre, y si a esa persona no se le pone esa sangre, se muere. Entonces hay personas que dicen, yo voy a donar esa sangre para que esa persona viva, ¿verdad? Entonces así mismo Jesús vino y donó su sangre, no solamente para una persona, sino para multitudes de personas, para todo aquel que en Él crea y quiera esa sangre de Jesucristo. Pues Jesucristo está ahí. Él está ahí esperándote, gente. Él está ahí. Ven a Él. Hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día. No esperes para mañana lo que puedes hacer ahora. Ahora lo puedes hacer. Ahora tú puedes decirle, Señor, aquí estoy. Aquí estoy, Señor. Yo quiero que tú me recibas. Yo quiero que me perdones. Yo quiero, Señor, vengo con un corazón, Señor, contrito, con un corazón humillado. Yo reconozco que soy pecadora, que soy pecador y te necesito, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Aquí estoy, Señor. Recíbeme, por favor, te lo ruego, te lo suplico. Y tú le dices así, y entonces el Señor te recibe y el Señor te perdona, lo que sea, porque si el Señor no perdona el pecado más vil, entonces no está completo. Pero nuestro Dios es un Dios completo, es un Dios vivo y se entregó completamente se entregó por nosotros. Así es que en el nombre de Jesús me despido. Dios te bendiga, gente. Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te proteja, Dios te sane. Dios te ayude en cualquier necesidad, en cualquier problema que estés pasando, te dé fuerza, te dé valor, te dé valentía, te dé lo que tú necesites conforme a la voluntad de Dios. Bendiciones, gente. Feliz noche. Bendiciones, 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 y comparte la palabra.